Bueno, retomando un poco lo que venías trayendo, María, yo te decía que muchas veces este rol se confunde porque la época y el neoliberalismo, junto con, digamos, con este posicionamiento en relación a los derechos humanos, siempre como, y también es algo que trae Stolkirchner, también en lo que hace a la atención primaria de la salud, es tomar esto en su vertiente mercantilista, ¿sí? Y siempre queda como esta especie de sesgo, a veces en la comunidad, a veces en la población, a veces en los mismos equipos y en los mismos profesionales, este entendimiento de que el derecho o el trabajar determinados derechos o la salud como un derecho o el derecho a la salud es pensarlo como un bien de consumo, ¿sí? Es más, yo reniego bastante de utilizar el término usuario porque para mí claramente desprende de, digamos, como usuario que consume un servicio y en tanto que consumidor de un servicio presenta determinados derechos, ¿no? Y creo que es algo que está como muy imperante y que quizás hay que prestar atención a hacer ciertas diferencias en lo que tiene que ver algo como un derecho humano a como un derecho de un bien de uso, de utilización. A veces creo que se genera esa tensión y me parece que también en esa tensión está en los mismos equipos entender, como vos decías al principio y una de las conclusiones, bueno, ver dónde está posicionado para ver desde dónde es que uno interviene. Sí, y hay como, creo que llevándolo al contexto actual, se ha transformado como en algo muy rico de analizar, ¿no? En términos quizás sociológicos, lo que tiene que ver con la salud y la relación en nuestras vidas. Y también juega mucho nuestro sistema de salud en términos de organización, es de una complejidad muy acorde a nuestra idiosincrasia, ¿no? Porque tenemos múltiples formas y tenemos una constante comparación con sistemas privados, y en donde juega mucho esto, ¿no? Que los derechos en la órbita privada, ciertos derechos que tienen que ver con el acceso, se confunden con prácticas naturalizadas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, si uno va a un hospital público, tiene que adecuarse porque eso es público. Entonces, y ahora todo lo que vemos, lo que estamos viendo es que las cuestiones económicas me refiero a macroeconómicas, de administración del Estado, sobre todo ahora este último tiempo, los últimos 4 años más de pandemia, vemos que el desgaste en general de todo el sistema de salud está hablando de una crisis, o sea, una crisis de recursos, incluso en lo privado, y ni hablar en lo público, ¿no? Y entonces es ahí donde se mezcla y donde las esferas se entrecruzan, por un lado que nos convertimos, o sea, en usuarios como de hotelería, de determinados lujos de instalación, de determinados tiempos de espera o determinadas cuestiones de atención, que son ideales, que son muy de los 90, que hoy vemos que vamos a un consultorio privado y tenemos un determinado resonador, o muy poca disponibilidad de ese resonador, casi como que las esferas tienden a estar igualándose. Y hay estos vestigios de confundir el acceso como algo, me refiero cuando alguien tiene privado, ¿no? Como algo ilimitado, como algo de
no, y yo, no, me pedí no sé, me pedí tal estudio porque, ¿no? Y lo que estamos viendo es que el universo nos está diciendo, aunque lo puedas pagar, esto va a ser un recurso finito, va a haber una prioridad y va a haber una adecuación. Hoy es el COVID, pienso que en el futuro va a ser otra cuestión que va a empezar a jugar, a pensar qué implica la salud en otros términos, en términos de escasez y en términos de recursos también, de recursos escasos, y de no ocupar esto. Vimos que ante una pandemia la gente tiene múltiples lecturas, ¿no? Podemos pensar que hay un montón de personas con cuadros ya crónicos que han dejado de ir a atenderse, pero también hay otro caudal de gente que ha dejado de estar en el sistema cuando no tenía verdaderamente, no, es que respondía a estos ciclos de medicalización. Entonces vemos que es un momento muy rico como para empezar a pensar cómo, desde dónde vemos el acceso, ¿no? Y el límite entre la medicalización, cuando, no me acuerdo, creo que fue la última charla que estuvimos en el regional, no sé si te acordás, pero hubo una pregunta que tenía que ver con esto, con la ausencia de pagos en la provincia y con la obligación legal de tener que, digamos, como al ser trabajador de salud no poder. Y empezamos a ver eso, donde hay esquemas de que quizás muchos de los derechos están siendo vulnerados no solo en términos del paciente, sino también en términos de agentes. Y es ahí donde empezamos a ver cómo articulamos esa situación, cómo lo planteamos en términos comunitarios, cómo vamos supliendo eso. Cuánto se le puede pedir a una persona que no cobra que esté trabajando en la órbita de salud, cuánto no. Cuánto se le puede exigir en términos de esto, de, no sé, no me garantizó un tiempo determinado de consulta, o no me garantizó determinado, lo que no implica hacer el ejercicio de pensar que hay un gran manto que regula la práctica, ¿no? Esto, decir, bueno, el trato digno y respetuoso debiéramos considerarlo como que no está afectado, o no debiera estar afectado por nada, ¿no? Esto, decir, bueno, si vos estás trabajando, aunque no cobres, el trato digno y respetuoso, si no, sería otra el planteo. Sí, sí. A lo que voy es que hay muchos de los que vamos a presentar como derechos de los pacientes, que también es paciente, que vamos a ver que hay como mezclado, ¿no? A veces no estamos en condición de paciente y sin embargo queremos también un determinado estatus o reconocimiento de paciente en el circuito, digamos. Con esto, con decir, bueno, la naturalización de ciertos tratamientos crueles. Que eso también sucede, y sucede quizás de salud mental es como, o al menos lo que yo veo es como que medio como que es una isla, pero en lo que vienen a ser otras partes de más bien específicas del hospital público, hay como estos esquemas de naturalización, no sé, de la espera, el trato. Hay como ciertas cuestiones que tienen que ver con utilizar, o a veces con los recursos finitos, enmascarar esto, una vulneración de derechos. Por eso la importancia de conocerlos. Si hay una ley de derechos del paciente que es del 2009, es porque hubo o sea, para llegar a legislar algo, siempre hay
un cúmulo de judicialización enorme que amerita que la respuesta del Estado sea legislar, ¿no? Entonces hay que pensar también en esto, en la naturaleza de que haya una ley de paciente, y habla de un movimiento pendular en donde se desvirtuó, ¿no? Esto. Entonces es necesario con una ley volver o intentar equilibrar. La ley tiene muchas modificaciones. Para mí bueno, es un instrumento legislativo que a mí me parece una herramienta única. Sobre todo esto, cuando hablábamos de que la relación tenga ese tercero, ¿no? Que haya ese tercero y que sea la ley. Lo que uno ve, y cuando pasa el tiempo más lo voy comprobando, que quizás se conoce, pero no se lleva a la práctica, ¿no? Entonces, empezar a pensar en otras formas posibles de intervención que van a depender de la agencia humana en términos de conciencia, en términos de sentido de nuestra práctica, y que sea esto, considerando que que no es voluntario hacerlo o no, sino que hay un imperativo legal que condiciona, o que debiera condicionar nuestra práctica. Me gustaría que repasemos un poco lo que tiene que ver con esto, con los derechos que están en la ley garantizados, que también es como un juego, ¿no? Vamos a ver que muchos de estos derechos están sostenidos por otros esquemas normativos, pero bueno, tienen que ver con la asistencia, con el trato digno y respetuoso, esto también, no solo para los pacientes, sino también para quienes estén acompañando ese momento, con el derecho a la intimidad, ¿no? Esto de sobre todo las cuestiones que tienen que ver con ventilar en voz alta alguna cosa, con, no sé, esto es quizás medio que le pasa, no sé, pero sucede a menudo que uno se está revisando, entra alguien al consultorio, este tipo de cosas que son micro situaciones que digamos, con la asiduidad y con la escalada se van convirtiendo en una vulneración de derechos. Y eso muchas veces lo que vemos es que no hay ni siquiera un registro de que eso está sucediendo. Ahora con toda la cuestión más del último tiempo, ¿no? Del feminismo y del discurso de género, hay ciertos reparos, pero muchas veces lo que vemos es que no hay una cuestión de género operando, sino una cuestión de desconocimiento, de que a la otra persona le puede afectar, ¿no? Y esto es lo que me parece que los sistemas colapsados no reparan. En que la otra persona entró porque tenía que buscar tal cosa en un armario, nada, o pudo haberlo visto a alguien de espaldas sin el corpiño, o pudo interrumpir la mitad de un relato. Nada, y muchas veces no hay una cuestión en términos sexogenéricos, digamos, no hay una intención, sino que hay una cuestión naturalizada de que el otro forma parte de ese paisaje, ¿no? Y esto tiene que ver con pensar en la garantía de escucha, que eso se ve muchísimo en lo que es niñez. Lo hablábamos varias veces con pediatras de ahí del regional, y decía, bueno, para mí garantizar la escucha es tener un lugar donde sentarme a hablar con alguien que me quiera hablar. Y entonces estamos, no, y tenemos que ir a un cuartito, y ese cuartito lo cerramos para que, no, y dice, bueno, garantizar la escucha no es solamente te escucho, es generar el clima de esto, ¿no? De que la otra persona se pueda expresar. El lenguaje, esto también está desarrollado de manera muy específica
en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla del lenguaje. El lenguaje implica que la otra persona te entienda, o sea, básicamente el idioma con los símbolos, como sea, pero que la otra persona pueda entenderte. Y son todas en microcomponentes que si no se consideran, están vulnerando derechos. La cuestión de la escucha es esencial, y la cuestión de poder informar tiene relación directa. Lo vamos a ver con el tema del consentimiento informado. Informado quiere decir que la otra persona, no solo yo informo, sino que la otra persona me entiende. Y que la otra persona me entiende, y que la otra persona entendió como para decidir sobre eso. Y eso tiene que ver con todos estos derechos, ¿no? La información sanitaria, la posibilidad de una interconsulta, la posibilidad también de decir, bueno, estos son los elementos de una respuesta con este determinado saber, lo que no implica que no pueda haber otro saber, quizás no científico, que pueda eso, servir de paliativo, complementar determinada, no sé, prescripción, y bueno, tiene que ver básicamente con el respeto y con esto, con ver al otro como un sujeto de derechos, ¿no? Que es como arrancamos, decir, bueno, desde cómo lo vemos va a determinar nuestra práctica. Acá también en una de las filminas, después lo pueden leer, está todo lo que trae el nuevo, si insisto con el nuevo código, con una serie de modificaciones que tiene que ver con también con las disposiciones sobre el cuerpo humano, sobre los actos de disposición sobre el propio cuerpo, también para lo que es la investigación, lo que implica las directivas médicas anticipadas, que eso también ha sido un elemento interesante que se ha incorporado. Y bueno, nada, que son de las cosas que empiezan a ser como controvertidas, y en donde vemos que se juega mucho también la ética y la bioética, y donde empieza a cruzarse, ¿no? Esto, mi derecho individual sobre lo que se espera de mi cuerpo en términos sociales, y esto, sobre también la cuestión cultural de la muerte, ¿no? De todo lo que hay detrás de eso, y cómo podemos acompañar o no desde los circuitos de salud todas esas cuestiones con un marco. No tenemos que ser expertos para esto, para saber que está la posibilidad de que la persona elabore una directiva médica anticipada, saber que hay una persona que es responsable de la otra en términos de que quien la cuida, que esa persona también tiene derecho a saber cómo cuidar, y bueno, lo mismo lo que tiene que ver con los órganos y demás. Ya es un tema que está bastante abordado, ¿no? Lo que tiene que ver con el uso de nuestro cuerpo en términos de instrumento comercial y demás. Y lo mismo con la fertilización y con una serie de cuestiones donde la tecnología empieza a jugar un papel importante, ¿no? Para pensar esto, dónde se agota mi derecho individual, dónde es el colectivo, dónde hay una cuestión cultural en el medio operando, y de una doble moral. Pero bueno, ahí me voy yendo por las ramas. La ley de derechos del paciente también tiene, como la otra parte importante, es muy larga, es muy de sencilla lectura. Para mí lo relevante son los derechos y la descripción que hace de cada uno,
también en el decreto reglamentario hay un montón de información de cómo hay como dudas en el ejercicio, tiene un tiempo después, el decreto reglamentario vino después, y hay mucha información para un montón de prácticas. La historia clínica en salud mental es como un elemento súper relevante, en el sentido de que debe estar todo, ¿no? Es como un elemento que se comparte, es una herramienta que no solo en términos de responsabilidad profesional, sino que es como la hoja de vida de la persona que está ahí. Y debiera ser como un elemento no administrativo, sino casi como terapéutico. Y muchas veces lo que vemos es eso, que también opera la vulneración de derechos en términos del tiempo, ¿no? De lo que escribimos, de lo que no escribimos, forzamos a que que el otro vuelva a relatar, que no haya, no sé, una propuesta de interconsulta, o que la interconsulta no esté documentada. Así que la invitación es, para no saturar también los tiempos y demás, es que puedan leer la ley, puedan pensar en esto. La historia clínica, ¿qué es? Bueno, lo define el artículo 12, que es un documento cronológico obligatorio, foliado, en donde está detallada toda la intervención y actuación con el paciente, ¿no? Quienes acceden a ellos, quienes la completan, y no solo los médicos, sino todos los auxiliares de salud. Van incorporando esto desde cuestiones que tienen que ver con la misma intervención, cuestiones específicas de antecedentes, cuestiones relativas al grupo familiar, determinadas dietas, determinadas situaciones específicas que tienen que ver con un periodo determinado. Acá, bueno, las características son que es que es lo que refiere a la integridad y la unicidad, que es un documento privado, o sea, que se puede compartir en los términos del respeto por la intimidad, ¿no? Obviamente, si muchos agentes completan, se llaman asientos, los ingresos en esa, muchas personas intervienen de esa historia clínica, lo que no significa que se puede sacar y llevar a alguien que no tiene ningún tipo de intervención, ¿no? Que la intervención tiene que tener la intervención o el compartir tiene que tener un fin específico, porque es un documento que es privado. ¿Quién es titular de la historia clínica? El titular es el paciente. Los hospitales y los establecimientos privados y demás, incluso en los consultorios particulares, son depositarios de esa información. Bueno, acá está como los grandes el ABC, que bueno, tiene que tener una secuencia narrativa coherente, por eso digo esto, la importancia que tiene que ver con una anamnesis consciente, con la garantía esta de escucha, en letra legible, cuando se hace un asiento tiene que estar identificado, quien interviene, con firma, con sello, no debe, o sea, las hojas tienen que estar foliadas y tienen que respetarse el orden, no se puede tachar, cuando se tacha se tiene que ver y volver a escribir abajo, tiene que responder cronológicamente con los foliados y las intervenciones. Las grandes cuestiones que suceden al día de hoy con todo este backup tienen que ver con que nunca está claro de quién es la historia clínica, ¿no? Vienen recibo varias consultas de cómo pido
pedí la historia clínica y no me la dieron, ¿no? Entonces hay que hacer una carta, recordar a determinado establecimiento, a determinada institución que uno es titular, pero bueno, para eso se necesita alguien, o tener un abogado o alguien que le haga esta nota cuando a solo pedido la ley establece que en 48 horas esa información tiene que estar disponible para el titular, o para algún familiar que esté, digamos, representando legalmente a esa persona. Estamos medio justitos, pero bueno, en definitiva tienen que tener los datos de identificación, lo que tiene que ver con el núcleo familiar, con antecedentes, incluso antecedentes con cuestiones que tienen que ver con genético, con todas las cuestiones clínicas, y las nuevas intervenciones, o la transformación de las intervenciones, habla de que todos los registros en salud debieran empezar a llevarse como esto, como narrativas de vida, ¿no? No como una cosa, no como una práctica de subjetivante, sino que cada hoja pueda, en cada hoja pueda leerse los rasgos específicos de esa persona. Porque si lo pensamos esto como, si vemos a la salud como algo integral, todos esos datos que intervienen en nuestro cotidiano pueden ser relevantes para distintos profesionales. Y bueno, creo que eso sería lo prioritario para historia clínica. Historia clínica es de lo más, de los temas más controvertidos, porque siempre tiene que ver con cómo, no, llegamos a la guardia, y no, en la guardia no buscan la historia clínica porque no la llegan a dar, o estaba en el otro lugar y cómo se completa. También la historia clínica es la pieza fundamental a la hora de la atribución de responsabilidad de mala praxis, entonces hay mucha resistencia en torno a ella. Lo cierto es que es preferible jurídicamente, digamos, la ausencia de una historia clínica invierte la carga de la prueba, ¿no? Quiere decir que ahí no hubo, está el deseo de que esa prueba no esté. Entonces es preferible esto, siempre resguardar con la inscripción de determinada decisión que se toma, que en determinado momento de gravedad se tomó esta decisión con estos y estos parámetros, y dejar siempre el asiento que la ausencia de registro. Esto es muy específico y tiene que ver con los juicios de mala praxis, pero muchas veces lo que vemos en estos temas es que incluso un registro de una decisión que puede ser cuestionable en términos de, no sé, de clínicos, no implica responsabilidad de mala praxis, sino implica que la decisión que se tomó hubo un infortunio o algo que no pueda ser atribuido como responsabilidad, ¿no? Y muchas veces está como ese fantasma de no, la hoja esa desapareció, y bueno, lo que se ve en la práctica es que muchas veces lo que configura la decisión del juez tiene que ver con que eso esté escrito. Y creo que no me estoy olvidando nada más. Bueno, esto que es el instrumento probatorio por excelencia. Igual como hablamos siempre, también lo aclaramos cuando vemos estos temas en otros espacios, que incorporar los derechos en las cuestiones de salud siempre genera resistencias. Entonces es pensarlo no en términos amenazantes que me hacen
modificar, sino pensarlos como que enriquecen la práctica. Porque en un montón de situaciones, a mí me pasa todo el tiempo que después me replanteo cosas, bueno, yo sugerí tal estrategia jurídica, está bien, tuve en cuenta, y creo que eso es subsanable, no esto, la excusa de por miedo a la responsabilidad, hacer cualquier cosa, ¿no? Y eso también es de lo que me parece que debemos trabajar como agentes de salud, ¿no? Pensar no en la ley como esto, como el que viene a vernos, ¿no? Como el que viene como los abogados que vienen a cuestionarnos, sino pensar en que eso sea un complemento para nuestra práctica. No hacerlo desde... Porque muchas veces se obturan los resultados de una intervención. O sea, no es menor, sobre todo cuando estamos en dilemas, pensarlos desde otro lado. Por eso era cuando hablábamos al comienzo, ¿no? La importancia de pensar eso, de pensar con el marco teórico de otra disciplina, pensar cómo lo está viendo, y yo tengo este dilema médico clínico, tengo que hacer tal cosa con este grupo familiar, ¿cómo puedo? Y enriquece, ¿no? En lugar de, no, lo hago así porque no quiero tener problemas con, no sé, con una determinada denuncia o con cruzar ciertas barreras que tienen que ver con concebir el derecho como algo amenazante, ¿no? Y no como algo que puede enriquecer en nuestra práctica. Creería que esto después podemos compartir la información, que lo más sustantivo está. La ley lo especifica, lo mismo que el decreto, pero las cuestiones principales de forma son las que he ido transmitiendo. Todos los estudios, todas las interconsultas, todo debiera acumularse en la historia clínica. Ya hay muchos lugares que ya tienen la historia clínica digital, y lo ideal sería que uno ya vaya teniendo como con su clave toda su información médica, como esto, que se pueda trasladar, no sé, como un chip, y que esa red se comparta. Bueno, la historia clínica digital tiene ciertas cuestiones de especificidad, también está el tema de los asientos, de los ingresos, de los usuarios, del tiempo. Bueno, ya eso se torna como algo analizable más en cada caso. Lo cierto es que lo sustantivo para comprender de la práctica es esto, que siempre es mejor transparentar, y más que nada por escrito, desde dónde tomamos la decisión que tomamos, o decidimos compartir tal diagnóstico con este profesional pensando qué podría ser, derivamos a tal persona a la interconsulta por este y por este criterio. Siempre es prioritario el registro. Sí, y sobre todo también es algo que a veces técnicamente nos pasa y que solemos trabajarlo, digamos, para el interior de los equipos. Por lo menos en salud mental también está, digamos, o al menos este debate, que también es un debate ético, entre el asiento en la historia clínica y el escribirlo todo. Porque este también es algo que en la práctica en sí, de salud mental en general, en psicología en particular, esta cuestión del secreto profesional,
a veces también de que estos registros, por lo menos en el hospital nos pasa, de que no están unificados ni siquiera en el mismo nosocomio, es decir, el hospital tiene la historia clínica, pero en área externa trabajamos en los CAPS, entonces hay legajos, eso nunca se integran, digamos, hay dificultades técnicas en sí, uno no deja de tenerlo, y también este debate también bastante grande entre cómo es esta información a volcar, porque digamos, después también acá hay una tensión, por lo menos de nuestro lado lo resolvemos asentando lo mínimo indispensable y también pensando en estos derechos, porque a veces también en este afán de creer que este asiento, digamos, que se pone o que se deja de poner, también se vulneran cuestiones que tienen que ver con la privacidad, hasta cuestiones técnicas que hacen a la misma persona, más cuando uno trabaja en el barrio y cuando esta cercanía entre lo conocido y lo privado, digamos, se diluye bastante. Entonces, digamos, que en afán de una cosa no se deje de contemplar todo lo demás y que cuando esto se hace, también, digamos, se hace con otros, se hace con otros equipos, pensando, haciendo la interconsulta. Es algo que también lo hemos pensado en algún momento, la necesidad de contar con abogados, abogadas en una residencia interdisciplinaria, donde esto no es un campo que está, hay quizás algún abogado en el hospital, que tampoco es, digamos, como que también, ¿sí? La salud mental deja de ser también siempre un campo bastante, digamos, bastante poco considerado en lo primero, entonces las consultas cuando se van ahí se te responde por la generalidad, entonces por ahí la generalidad en un clínico sí es poner absolutamente todo hasta el mínimo detalle y quizás no es la misma lógica que se pueda pensar en la salud mental, no pensándola por el cuidado del equipo, pues eso también es lo primero que surge, ¿no? Bueno, ¿qué pongo o qué dejo de poner pensando en mi cuidado? Sino hasta entender que hay cuestiones que se puede interpretar, esta cuestión que además lo que se pueda leer tiene que ser entendida por la persona, y también ahí uno tiene que entender, y pasa muchas veces, lo que uno usa como un lenguaje propio, técnico, saber que el otro la puede interpretar de otra manera, o sea que todo ese trabajo de asentar, adaptando a la norma y adaptándolo al derecho, pero además también adaptándolo a la dignidad y al secreto de la persona, digo, es un trabajo técnico, sí o sí, de él o de la profesional. Sí, y hay algo clave en esto que decís, que tiene que ver también con el lenguaje, esto compartido, seguramente algo que un registro psicológico lo va a entender en la misma clave, y muchas veces contemplar estas esferas, ¿no? Que tienen que ver con la privacidad y que tienen que ver con no vulnerar derechos personalísimos, porque es decir, bueno, hay ¿qué priorizamos, ¿no? ¿Qué privilegiamos? Mi propia práctica y cubrirme o la privacidad de tal persona sabiendo que esto sucede, o sea, sería de mucha ingenuidad pensar que eso es un documento al que no accede nadie, y ahí es donde digo que la importancia de una práctica consciente y donde que no implica hacer puntos y comas de la anamnesis, sino que transparentar que algo de lo que se habló en esa entrevista, en esa ocasión, que está custodiado por el secreto profesional, es necesario que el otro profesional sepa, pero no que sepa eso, sino que sepa que algo de eso infirió en vos una determinada actuación, intervención profesional, que no implica decir lo mismo, que es el relato específico de, Sí. lo que, ¿no? Y eso muchas veces es algo que se logra considerándolo, ¿no? Se logra pensando esto, se logra pensando que hay una persona del otro lado que es sujeta de derechos, que tiene una intimidad y una privacidad que mi práctica debe respetar. Se logran los equipos de trabajo, donde decimos, bueno, pensemos esto, si
no necesariamente tengo que dejarlo en la historia clínica, si yo consulto, ¿cómo lo ves vos que hagamos una interconsulta? Porque vi esto, escuché esto, y uno transparenta, se solicitó con el equipo pedir, eso es lo que tiene que estar en el registro, Sí, pero sí, sí. hay una delgada línea entre las deficiencias técnicas que existen, la cuestión de la unicidad, esto, el registro. Pasa que también escribe mal el apellido, las fichas no se encuentran más, y hay una persona que puede tener 5 fichas. ¿No? Que siempre proponer estos espacios habla de algo perfectible, ¿no? De un ideal a pensarlo en términos bueno, cómo yo desde lo que opero a diario puedo pensarlo distinto. Incluso también la historia clínica tiene un caudal en términos de investigación, en términos de material de estudio, ¿no? Y siempre eso debe ser con todos los resguardos de la privacidad y del consentimiento de la otra persona. Que bueno, nada, ya estamos medio con la hora y sería nos quedaría el módulo que viene, donde ya abordaríamos lo que es más precisamente consentimiento informado y la modificación de la ley de salud provincial. Bien, sí, que sería como lo más específico de la Sí, provincia de Chubut y lo que hace a la práctica. Así que bueno, seguimos con esa tercera parte después. bueno.